todos y bienvenidos a una edición nueva de Serie CCC, cómo construir tu propio campeón político. Hoy con nosotros estoy muy contento porque tenemos a Salvador Dorado, ¿verdad? Yo, Salva. Puedes llamarme Salva. como tú te quieras presentar, que ha sido responsable de comunicación digital del PSOE andaluz. Ahí es nada. Salva, ¿cómo estás? Pues un poco acalorado porque estamos con 37 grados aquí en Sevilla mientras hablo contigo. Pero encantado de la invitación y de charlar un ratito contigo. Nosotros en Zaragoza estamos similar en este momento, o sea que tampoco pienses que... Salva, ahora estás trabajando con, me lo he apuntado, con Montero Aramburu Abogados. Hasta hace 3 semanas estabas trabajando en el PSOE andaluz desde el año 2018, si no recuerdo mal. No sé, si digo algo que esté mal, tú me dices. Año 2018, PSOE, campañas digitales. Cuéntame, ¿cómo es vivir en un partido político en el último año que están gobernando y aparece 37 años después un gobierno de centro derecha que expulsa al Partido Socialista del gobierno de la Junta? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es una campaña electoral tan dura? ¿Cómo es trabajar en ese ambiente? Pues la verdad es que se vivió... Yo entré en gobierno y la verdad es que fue muy enriquecedor porque además un último año de legislatura, pues siempre sabemos que se sacan muchas cosas de la chistera, se sacan muchos proyectos que estaban un poco en el cajón para movilizar un poco al electorado y a toda la población y a la sociedad andaluza. Entonces se hicieron cosas de las que personalmente estaba orgulloso de formar parte, ¿no? Y de comunicarlas, ¿no? No sé, me acuerdo creo que fue la inclusión en la cartera de servicios de la sanidad pública, pues de la operación del cambio de sexo, por ejemplo, o de los implantes cocleares para recién nacidos que nacían sordomudos, ¿no? Aparte de becas, ¿no? Y de muchísimas otras cosas de índole social. Entonces viví con mucha intensidad, además justo en mi llegada, que llegué en febrero, las elecciones se iban a convocar luego el 2 de diciembre y fueron unos meses muy intensos. El Partido Socialista en Andalucía, como te puedes imaginar, pues era un gran gigante con pies de barro, ¿no? Un partido muy tradicional, muy asentado en gobierno, con mucha presencia en los municipios pequeños, con una sede en todos y absolutamente todos los municipios de Andalucía, que creo que no sé si son 800 municipios, en todos los pueblos de Andalucía solíamos decir que había una sede del PSOE y una parroquia. O sea, en absolutamente toda Andalucía había una red de una implantación territorial muy fuerte. Entonces, ver cómo esa estrategia digital estaba un poco parada por los tiempos que corrían, por los equipos que venían más del ámbito de la prensa, del sector prensa, periodista, pues la propia Susana Díaz confía en crear un nuevo equipo satélite que, digamos, que remueva los cimientos digitales del partido en Andalucía. Entonces entramos mi compañero Diego y yo y creamos de la nada, pues desde una red de activistas en WhatsApp, con militantes, con simpatizantes, con cargos públicos, abrimos nuevas redes, nuevos perfiles en redes, estructuramos en la nube, ¿no? Todos los contenidos que teníamos un poco por ahí perdidos, a nivel de archivo, de documentación. Entonces creamos un tejido digital, ¿no? que por desgracia estaba ahí como incipiente, pero no se le ponía el collar al perro, como solíamos decir, y conseguimos esa estructura, ¿no? Conseguimos tener un poco de músculo a nivel digital y empezamos a hacer cosas, pues un meme prácticamente, no creo que se enfade nadie si digo que prácticamente un meme no se sabía lo que era, ¿no? En las redes del partido. Entonces se van haciendo cosas cada vez más potentes y más interesantes y más atractivas
para rescatar también ese voto joven, que por tradición también el PSOE lo tenía un poco perdido y era complicado de rescatar. Empezamos a hacer cositas en Instagram, en Stories, O sea, que empezamos a rescatar también. iniciaste lo que es la campaña digital que no estaba. De hecho, esto Sí, es PSOE y PP, porque sí, bueno, sí, quienes han sido unos campeones de lo que es la estrategia digital es Podemos. De hecho, en las universidades se estudia cómo la campaña digital ha sido determinante. Bueno, esto lo sabemos todos, que ha sido determinante y ha cambiado totalmente el lenguaje. Ahora mismo, lo máximo que tenemos es como exponente de lo que es una campaña digital exitosa es Vox. Pero fíjate que la campaña del PSOE se estudia también, esto yo lo estudiaba en la universidad, el viraje digital del PSOE, bueno, no tanto en Andalucía, pero sí a nivel nacional. Porque claro, el PSOE andaluz es la puerta, sigue siendo, es el buque insignia del Partido Socialista. Lo que tú me estás contando, esas aplicaciones de política social, luego se ven reflejadas en la política nacional y luego las vemos en el Congreso de los Diputados. Es un poco banco de pruebas. También Andalucía tiene una particularidad y es que es la comunidad autónoma más poblada de toda España. Son más de 8 millones de andaluces y bueno, y aquello era territorio PSOE. A día de hoy, como tú dices, hay una parroquia y es que es una maquinaria electoral. Y esto es así, un partido es una maquinaria electoral, lo son todos. Eh, por una carambola electoral se produce el desalojo, llamémoslo X, después de 37 años, es sonadísimo. Cae el gobierno de entonces Susana Díaz y entonces se produce el cambio de mentalidad. O sea, de repente dejamos de defender lo que estamos haciendo en Andalucía, pero además de una forma muy rara, porque Sánchez está en la Moncloa. Generalmente los ciclos electorales suelen ir al revés. Se suele ganar en provincias o en comunidades autónomas y luego ya se gana la Moncloa, ¿no? Sin embargo, con el PSOE pasa al contrario. Sánchez lo que hace es ganar en la Moncloa y perder Andalucía. Cosa que, bueno, es que ganó por la moción de censura. Por eso ese ciclo se vio un poco, se claro, vio un poco. entonces lo desvirtúa todo, ¿no? Entonces, porque eso a nivel estrategia también tiene que ver. O sea, no, porque uno es o sistema o es oposición. Pero es que ahí se ocurre lo contrario, es que era sistema. Siempre se dice que se gobierna más fácil contra, no a favor. Entonces, desde una comunidad siempre es mucho más fácil y tienen más argumentos y más argumentarios trabajando contra el gobierno central, evidentemente. No digo nada que no sepa absolutamente nadie. Bueno, solo hay que ver Entonces, el caso de Ayuso. claro, evidentemente con Rajoy en el gobierno central asfixiando un poco también las políticas andaluzas, pues evidentemente era mucho más fácil, ¿no? Siempre tienes ahí la queja contra el gobierno central, pues a nivel de subvenciones, de ayudas, de partidas presupuestarias que al final no llegan a Andalucía. Luego Susana Díaz pues intentaba hacer unas políticas esas de pioneras como en la ley de cambio climático que se replicó en otras comunidades y que copiaba incluso algunas partes, países europeos, y intentaba, pues, a su buen modo de ver, intentar hacer políticas un poco eso, innovadoras en lo social o la gratuidad de las matrículas. También fuimos pioneros en mi periodo en el gobierno, algo de lo que también estábamos muy orgullosos. Pero quizá por esa tardanza en aplicar lo digital, y volvemos a ese tema, pues no supimos vender algunas de esas cosas pioneras o innovadoras que, unido al indudable desgaste de 37 años de gobierno, que luego mucha gente, incluso socialista, nos reconocían que, bueno, que por higiene democrática, ¿no? Eso que ese término, ¿no? Pues que no venía demasiado mal, ¿no? Que hubiera una alternancia en el poder, ¿no? Entonces, bueno, era como
como la crónica de una muerte anunciada que al final Tenía que llegar, ese día le tenía que tocó llegar ese vivirla. momento. Pero lo que Sí, pasa es que te ocurre a ti, que te puede, claro. claro, imagínate que hubieras entrado en 2006, pues eso, olvídate. Yo ficho, sí, la verdad es que ficho por un partido que era caballo ganador y que tenía todas las de ganar y sí, la verdad es que uno piensa que es gafe, ¿no? Por entrar y perder justo cuando yo empiezo a desarrollar muchas de las ideas que teníamos y hacer un buen trabajo realmente, porque ahí estaban los datos, pues precisamente hay una desmovilización del electorado socialista y se pierde por primera vez en 37 años conmigo dentro el gobierno. Bueno, Pero bueno, eso sí, quiere decir que está asumido bueno, que es un momento electoral como cualquier otro y ya está. Mi pregunta va más bien por lo siguiente. Pasas de una estrategia de gobierno a una estrategia de oposición. Y entonces, ya eso, invertir los papeles, eso tiene que ser a nivel digital, tiene que ser una revolución. ¿Cómo pones de acuerdo? Porque luego, además, Andalucía, todo el mundo dice Andalucía como si fuera un pueblo o si fuera va de aquí a allá. No es que Andalucía, es que si tú miras es como desde, Portugal. Para que te desde, hagas una idea, es como Portugal. desde Huelva, eso me lo decía a mí un amigo mío gaditano, me decía, de Huelva a Almería, y dice, ¿tú sabes la distancia que hay? Digo, claro, y es que son realidades muy diferentes, no en todas las provincias. Mm. Eh, está el partido igual de fuerte, no es lo mismo el PSOE de Sevilla que el PSOE en Almería. En Almería eso ya es territorio más conservador, eso es PP. Entonces, Ujú. ¿cómo se coordina? ¿Cómo coordinas Andalucía? O sea, como porque es que a mí yo no sabría ni por dónde empezar. Sí, bueno, tanto con Susana Díaz como con Juan Espada hemos recorrido Andalucía. Te puedes imaginar las veces que hemos recorrido Andalucía y de kilómetros que hemos hecho, ¿no? En campaña nosotros mirábamos con envidia sana cómo tiene que ser una campaña de autonómicas en La Rioja o en el propio Madrid, que nosotros pues teníamos que hacer pues noches de hotel. Susana Díaz, además, que es un animal político, una bestia, pues se metía 3 y 4 actos al día y a lo mejor eran 2 por la mañana en Sevilla, comíamos en Córdoba y luego seguíamos a Málaga y hacíamos un acto de cierre de la jornada en Málaga, trabajando en el coche, en el autobús, editando vídeos a 140, así en el autobús. Entonces, fue una etapa divertida, ya te digo, tanto en campaña como luego en oposición, que también intentábamos reunir, ¿no? y hacernos fuertes en oposición, pues contando las bondades del proyecto socialista y lo mal que lo estaba empezando a hacer el gobierno nuevo del PP, de Ciudadanos y de Vox, en nuestra opinión, claro. Y Oiga, respecto a lo que me dices de cómo fue el cambio, la verdad es que te tengo que decir que fue un cambio muy divertido, porque te quitan los corsés, te quitan las cadenas de lo políticamente correcto que tienes que comunicar en gobierno, ¿no? Nosotros hablábamos en broma, ¿no? A nivel interno, hablábamos del idioma juntés, ¿no? Pues la Junta de Andalucía teníamos que hablar en el idioma juntés, referido a la Junta, ¿no? Pues evidentemente, pues más correcto, más transversal, palabras más genéricas, que no ofendieran a nadie. Aún así te puedes imaginar la de, la de perfiles falsos que hay en redes que eran pues cantidad de insultos y tal, que ya te digo que incluso estando comunicando algo eminentemente precioso, bonito y beneficioso para todo el mundo, el primer comentario era pues amenazas de muerte o el insulto más burdo que te puedas imaginar. Pero bien, vamos, lo que iba diciendo, que ese cambio a la oposición, te quitas ese corsé, ¿no? Te quitas ese traje, empiezas a hacer cosas mucho más divertidas, a nivel de memes, a nivel de llegar un poco más al límite, ¿no? En el cuerpo a cuerpo.
a nivel de comunicación En política. posición de verdad, vamos, la que escuece, ¿no? Entonces, claro, pues te permite eso, pues no el insulto porque somos un partido o ya no estoy dentro, no puedo hablar tan en plural, pero bueno, el PSOE es un partido con una tradición pues de no sé si eran 140 años, ¿no? Sí. Que evidentemente no... 1800, si no recuerdo mal, de 1879 puede ser que la fundación, Sí, por ahí. pero sobre todo una Entonces, institución en Andalucía. O sea, es que sí, no vamos a encontrar, es que bueno, de hecho, en la historia autonómica no se da nada parecido a lo del PSOE en Andalucía. O sea, no se da nada no, parecido, no hay nada similar. Ha habido algo similar en Madrid, pero no llega ni con mucho al número de años y de cuota de poder dentro del partido. Luego también hay historias con el PSOE en Cataluña, ¿no? Porque luego cada presidente es el PSC y el PSOE de Andalucía. Esa conjunción es difícil, porque lo que se dice en un lado no se puede decir luego en otro, ¿no? Pero el PSOE andaluz tiene una, ¿cómo te digo yo? Al menos es la impresión que da desde el exterior, una idiosincrasia propia. Es como otra cosa, ¿no? Está el PSOE y luego está el PSOE andaluz. Estos sí, es una no, máquina electoral propia. el PSOE de Andalucía históricamente no ha querido hacer esa extinción como hizo el PSC, por ejemplo. Siempre ha mantenido, a pesar de ser una comunidad histórica, ¿no? Y a pesar de tener ese gran granero de votos que tú decías antes, siempre se ha mantenido fiel al PSOE federal, ¿no? Y ha sido como una comunidad bastante independiente a nivel de políticas y de iniciativas y a nivel de también de cantera de políticos, ¿no? Que no hace falta recordar aquí la gran cantera de políticos socialistas que han salido de Andalucía y que que han sido históricos a nivel nacional. Y siempre ha mantenido, no sé, como que ha sido ese corazón, ¿no? Que bombea sangre un poco al PSOE nacional, ¿no? Que ha querido como tener todo ensamblado desde Andalucía y que no diéramos ese salto como dio el PSC por otras circunstancias, evidentemente, ¿no? Pero siempre ha cuidado un poco, ¿no? Ha sido un poco madre del socialismo a nivel nacional. Fíjate, yo recuerdo ahora mismo una anécdota. Yo hice mi tesis con la construcción del centro derecha y estudié muy mucho la figura de Felipe González, pero sobre todo de Alfonso Guerra. Y en uno de sus mítines y tal, él cuando hablaba del AVE a Sevilla, dice, esto fue una imposición y tal y cual, porque la pusimos nosotros, que el AVE tenía que llegar, el primer AVE a Sevilla. Claro, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, decían, ¿cómo va a ser Madrid-Sevilla? Lo suyo es Madrid-Barcelona. Y entonces dice que dice, no, dice, eso no lo vamos a hacer así, porque lo vamos a hacer a Sevilla primero, porque a Barcelona sé que va a llegar. El problema es como lo hagamos primero a Barcelona, a lo mejor a Sevilla no llega. Entonces, y es que además te das cuenta que es perro viejo, son políticos de otra altura, ¿no? Estos de raza, son distintos, saben comunicar diferente, tienen van dos pasos por delante que los demás, y eso es made in PSOE de Andalucía. Entonces, vale, yo tengo aquí, porque tú has puesto en un post, en un momento dado, tu relación con laboral, profesional X, finaliza hace 3 semanas, le publicas en tu LinkedIn. Comienzas a trabajar para un despacho de abogados privado, Montero Aramburu Abogados, desde aquí les hacemos publicidad, ¿por qué no? Pero es que pones, durante estos años que he estado yo trabajando allí, 4 años, ¿no? Más o menos, 2018-2022, dices, he pasado, ¿no? Dice, por una moción de censura, la primera exitosa, y es verdad, la disolución de ETA, la exhumación de Franco, la pandemia, el ascenso de Vox, la caída de muchos líderes, la caída de muchos líderes nacionales de otros partidos políticos, la repetición de unas elecciones generales, de una campaña de primaria, o sea, todo esto son crisis de comunicación. O sea, tú, no sé, no has petado, o sea, yo veo que sigues teniendo pelo, no te... Algunas canas por aquí, pero sí.
no te veo envejecido, no, no te veo sano. ¿Cómo, cada crisis de estas y tal, a nivel estrategia digital, vosotros tenéis o sea, tú te reúnes con tu equipo y dices, bueno, pues ahora toca sacar estos memes, toca sacar este va a ser el argumentario, o tenéis al PSOE federal que os pasa unas líneas generales y vosotros lo adaptáis a Andalucía. Cuéntame cómo es eso, esa realidad autonómica. Hay veces, y tú seguramente lo sabrás, que sí, que el equipo de comunicación está muy pegado al líder, ¿no? Susana Díaz, por ejemplo, pues, como decía antes, ¿no? Es un animal político y su cabeza iba a otras revoluciones, tenía otros escenarios en su cabeza, otros perfiles, otras variables que a lo mejor tú no veías. Y ella a lo mejor te daba un telefonazo y con un minuto ya tú te imaginabas más o menos por dónde iba a salir esa crisis, cómo teníamos que actuar y tal. Luego, tú precisamente al enumerar todo eso que yo enumeraba en mi propio post, tienes que darte cuenta que han sido tantísimas cosas, algunas buenas para el PSOE, otras malas, que te das cuenta que el ritmo, ¿no? El ritmo de crisis comunicativa ha sido tan alto que no perduran en el tiempo. El ritmo en redes sociales, por ejemplo, lo vemos que algo que parece una crisis es súper líquido. Y esa liquidez, ¿no? Es lo que hace que realmente uno se para a pensar y lo que parece una aberración, un abismo que tienes ante ti, como que a la segunda vez que pasa dices tú, bueno, a lo mejor vamos a calmarnos porque está todo el mundo como pollo sin cabeza corriendo y mañana probablemente esto no se acordará absolutamente nadie porque es que habrá otra cosa. Entonces, por desgracia, aunque suene que no hemos trabajado lo suficiente o tal, todas las crisis se afrontan y evidentemente hay una estrategia y tal, pero llega un punto que dices tú, bueno, vamos a relajarnos porque es que mañana habrá otra cosa. Entonces, quizás simplemente no haciéndote el muerto, pero simplemente comunicando con el ritmo que llevábamos las cosas positivas, esto caerá por su propio peso, porque es que a la gente no le da tiempo, no le da tiempo a vivir, y más con la pandemia que hemos tenido y tal, mascarillas, cada día noticias nuevas. Era como, dejemos a la gente vivir y no atosiguemos con argumentarios para defendernos con tal, porque es que a lo mejor ni siquiera la oposición a nuestro partido se ha dado cuenta de que la hemos cagado en esto o de que nos pueden atacar por aquí o que hemos abierto una brecha de... Así que también te digo que las crisis de comunicación hace falta muchísimo sentido común, muchísima tranquilidad y teniendo claro que hay una estrategia de comunicación, yo creo que es más difícil salirte, ¿no? Que te muevas la silla. Siempre, siempre teniendo claro eso, O sea, tú... bandazos, no, ¿no? O sea, básicamente, pues si os van metiendo metralla, ¿no? A través de las redes y tal, bandazos, no, siempre siguiendo un punto fijo y tal, sabiendo a dónde vas. Y tal. ¿Todo Eso esto es tú lo lo, que... tú lo aprendes sobre la marcha o tú ya sabías que había que hacer eso? Yo ya había colaborado con el PSOE de Huelva, yo soy de Huelva, ¿Ah? y ya participé en el 2013, creo que fue, en la campaña de municipales que hubo 2011 o 2013, no me acuerdo. Entonces, ya ahí fue, yo era bastante joven, tendría pues 24, 25 años, y ya como que era muy permeable, ¿no? Era como una esponja, ¿no? Y ya fue como cogiendo conceptos, ¿no? De cómo afrontar una crisis política, una campaña además que se pierde en Huelva con una candidata que no llegó a la alcaldía. Y ya llego a 2018 al PSOE andaluz, al PSOE regional, y es verdad que aprendes, ¿no? Que sigues aprendiendo porque en política cada día es un día nuevo y los tiros te vienen por muchos flancos. Pero como que yo personalmente a lo mejor también soy un tipo tranquilo y sosegado y que no se pone nervioso y no le afectan esos Las taquicardias a ti no te dan Sí, igual que a otros, ¿no?
Sí, sí. Porque sí que es verdad que Entonces, lo hay. como que sí, que llega uno ya sabido, ¿no? Y aprendido. Porque luego es verdad que hay campañas de la oposición, cuando estás en la oposición o tal, o de otros grupos políticos, además que va por rachas, que te das cuenta y dices, estos están frenéticos, es que están dándole una caña, un tema tremenda y tal. Ellos tienen su estrategia, pero es verdad que muchas veces no coinciden en el calendario. Es decir, que tú te das cuenta que todavía faltan 2 años para las elecciones, faltan 3 años, y Mm. no sé, muchas veces te lo piensas, no se estarán dando cuenta que están tirando balas al aire, porque es lo que tú estás diciendo, hay muchos temas, muchos issues que digo, esto lo puedes utilizar en una campaña, y otros que te das cuenta y dices, realmente lo estamos haciendo mal en esto, o tal y cual, o podrían atacar por aquí, no lo están haciendo, entonces mejor dejémosles con lo que están ladrando al Sí. vallado, ¿no? Cuando, yo qué sé. Pues yo sí que es verdad que cuando yo te escucho hablar, yo pienso, un responsable de comunicación digital y tal, que se tiene que enfrentar a una transformación digital de un partido que lleva 37 años en el gobierno, que está anquilosado, que le han pasado por la izquierda en lo que a presencia en redes se refiere, en lo que a lo que es la juventud, porque el PSOE era el partido de la chaqueta de pana, era el partido de la juventud en los años 70. Desde el Congreso de Suresnes, año 1974, el PSOE era el partido moderno, ¿no? Ya no. Entonces te encuentras con que ya pues, el discurso tiene que cambiar, tienes que acercarte a tal, tienes que darle a juventudes socialistas otro, 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 eh, Papel. otro papel, efectivamente, gracias. Eh, te encontraste es decir, fue muy difícil hacer ese salto o tuviste que explicar muchas veces la importancia de las redes o fue más o menos sencillo o sí que se entendía por parte de los cargos políticos que hay que estar en redes, que hay que comunicar, que tiene que ser comunicación 360 todo el tiempo, que es mensaje, mensaje, mensaje. Bueno, porque te quiero preguntar por esto también y por la figura del jefe de prensa, porque comunicación digital y el jefe de prensa muchas veces son primos, pero no hermanos. El jefe de prensa piensa que bueno, es una figura más tradicional y por otro lado tenemos en Mm. fin, el de comunicación digital que necesita ya la información, que necesita ya saltar esto, que necesita ya esa nota de prensa. No sé si me estoy explicando. Son dos preguntas que te quiero hacer de una forma un poco... Pues la transición fue difícil, fue difícil. Lo que pasa que había algunos cargos, ¿no? Algunos cargos del PSOE, pues sí, pues más tradicionales, parlamentarios a lo mejor de más edad, toda la secretaría de organización, pues también un poquito más que venía de otra época. Pero claro, al Susana Díaz tenerlo tan claro, como que teníamos cierta libertad, ¿no? En ese departamento creado de cero, que era el de comunicación digital. Yo me encontré, por ejemplo, que en el PSOE, por ejemplo, pues en el 2017, un año antes de que yo entrara, lo que se publicaba era en Facebook, la misma nota de prensa de 8 párrafos se pegaba en Facebook. Ya está, era prácticamente la actividad en redes que se hacía. O esa nota de prensa se cortaba en tweet y se hacía un hilo. Sin lenguaje de Eso lo he visto yo, ¿eh? Tela. sin lenguaje de redes, sin emoticonos, sin fotos, etcétera, ¿no? No había vídeos, no había nadie que hablara a cámara y contara algo, no había, por supuesto, Instagram. Entonces, Estamos hablando de cuesta, 2010, es que estás hablando de 2018. sí, sí, es que es Es 2018, que es anteayer, o sea. sí, sí. Es verdad que, por suerte o por desgracia, la irrupción en el mapa político de Podemos y de Ciudadanos y en ese momento, 2018, de Vox, mueve los cimientos de todo, ¿no? Y de los partidos tradicionales como PP y PSOE fue cuando fue la bofetada en la cara de decir o nos ponemos las pilas o nos adelantan. Ya nos van a adelantar porque ya nos están adelantando. Pero sí es verdad que nos ponemos las pilas o no. Entonces eso ayudó a que cargos políticos más reticentes
como que vieran que o nos sumábamos o no. Y luego pues siempre está la mano izquierda, ¿no? El capote, ¿no? de nosotros, de los jóvenes que llegamos a la parte de comunicación digital, de intentar convencer de la mejor manera posible de que era beneficioso para el partido, ¿no? La relación con el jefe de prensa, evidentemente, pues sí, nosotros éramos un departamento satélite y desde la jefatura de prensa pues se quiere comunicar todo lo que se hace, ¿no? Sale un portavoz al día. Eso es otro tema, por ejemplo, que los partidos tradicionales sí suelen hacer y que no hacen otros partidos, que es todos los días del año, absolutamente todos los días del año, sale un portavoz socialista a hablar en rueda de prensa. Vox puede hacer una rueda de prensa a la semana en el Parlamento. Pero de esa se va a hablar. Pero es que de esto se va a hablar, claro. Exactamente. Toca explicar que menos es más, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, sí te puedo dar la razón y nosotros intentábamos luchar contra eso, ¿no? De decir, ellos tienen una actividad en redes brutal, sin corsé ninguno que comentaba antes, ¿no? Y trabajando bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? A carajo sacado, decimos aquí, ¿no? Que es como si permanentemente agitaras el cotarro, ¿no? Y claro, la interacción, el engagement en redes era brutal. Y nosotros, por esa tradición, ¿no? Pues nuestros mensajes, también guiados por el departamento de prensa, eran mucho más argumentados, pues reduciremos el IVA mediante una PNL del sector de la peluquería, ¿sabes? Y era como, sí, vale, claro que es beneficiosa esa medida, pero es que no llega, no permea. Vox en Andalucía, a la misma vez que nosotros estamos con una iniciativa de ese calado para empresas, para tal, estaba diciendo Pedro Sánchez, una cruz, enemigo, traidor de España. Y tenía 4.000 retweets. Y nosotros 24, 25. Claro, 26. es que es ese cambio, ¿no? Oye, por cierto, llega a Santiago Abascal en caballo. Este spot, ¿cómo se vive allí? Yo de verdad que tengo esa pregunta. Tú tienes, no sé, un spot de este calado y tal. No lo puedes entender. Yo no, desde luego digo, ¿dónde van con este tipo de estética, ¿qué es lo que quiere decir, aparte de la reconquista? Y luego se demostró que fue muy efectivo. Es que juegan la carta de la viralidad siempre. O sea, tienen una estrategia fortísima en redes, ¿no? Mientras nosotros, por ejemplo, éramos 2 en el PSOE de Andalucía, yo creo que en el Parlamento, no sé exactamente porque no los conocí personalmente, pero yo veía 6, 7 chavales a veces y creo que eran de redes, ¿no? Y nosotros con muchísimo más presupuesto, ¿no? Ellos lo dedican todo a eso, entonces en departamento de prensa seguramente se lo ahorrarán y tendrán un jefe de prensa y a lo mejor un periodista, pero el resto es, venga, memes, fotos, montajes, troleamos y estamos en redes dándolo todo. Que luego ahora cuando entren en gobierno, que todo apunta a que Macarena Olona será vicepresidenta aquí en Andalucía, pues le pasará. Exacto. Y le pasará como pues le ha pasado a todos los que no han tocado techo político, que fue Podemos y Ciudadanos, hasta que no entras en gobierno y no demuestras que lo que estás diciendo en la calle lo vas a hacer en una corte o en un parlamento, no tienes techo. Entonces sigues creciendo. Yo personalmente creo que eso le puede pasar a Vox, que no tiene techo porque no se ha querido mojar a nivel gestión, pero cuando demuestran la gestión es cuando los ciudadanos te pueden decir, oye, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿por qué decías esto y ahora no lo estás haciendo? Pero para eso vas a necesitar una estrategia muy incisiva y de redes
Y eso, ¿quién lo va a compartir? Aparte de los grandes medios de comunicación, las cadenas de televisión, luego están las cadenas amigas, las que no son tan amigas, tal, pero al final, quien realmente está activo haciendo lo que yo digo, la política de trinchera, es el de redes. Es el que está en contacto, permeando, es el que está en la jungla de Twitter, colocando cosas y demás. Y además lidiando con el mensaje que te están dando, que no siempre es para redes. No sé si Sí. esto te pasará a ti o esto te habrá pasado a ti. Un mensaje y dices, una rueda de prensa, tal, tiene que salir. Bien, tiene que salir, pero ¿en qué Sí, sentido? O sea, ¿cómo? claro, el tema era lo que te decía antes, que nosotros como tenemos el PSOE como tiene esa obligación, entre comillas, ¿no? Que comentaba antes, que todos los días tiene que salir un portavoz y todos los días tiene que comunicar, pues había veces que era incluso complicado encontrar simplemente temas para hablar. Evidentemente hay muchísimos temas, ¿no? Pero un tema potente, con enjundia, con empaque, que realmente necesitaran saber los ciudadanos. Yo personalmente, pues, desde y cuento ya mi manera de trabajar a título personal, yo a las 7:30 de la mañana, 8, desde la cama, yo abría un ojo y veía todo Twitter, absolutamente todo, ¿no? Y desde la cama todavía, ¿no? Y me ponía a ver absolutamente todo lo que se estuviera hablando, ¿no? Los hashtags, lo de la noche anterior que había movido Vox, como la convocatoria de prensa que había hecho el PP, de qué iba a hablar, quién estaba convocado por Ciudadanos, si Vox tenía algún acto público en la calle, tal. Entonces ya como que me orientaba, ¿no? Y me hacía mi marco mental de por dónde iba a ir el día. Hostia. Luego podía cambiar, ¿no? Pero eso también te ayuda a saber, a lo que decía antes, ¿no? Que si viene alguna crisis o algún bandazo, tú más o menos tienes una orientación pequeña de por dónde te va a venir incluso la crisis. Y esa anticipación de crisis también es muy importante, ¿no? Si nosotros estamos hablando de eso, de empresarios, pero el PP está haciendo un acto de empresario muy gordo en Málaga, pues sabemos que a lo mejor Canal Sur se va a ir a Málaga, lo nuestro va a quedar en nada, Ciudadanos estaba hablando del campo y al final nosotros que somos más rurales, pues al final el mensaje de campo tampoco va a calar. Entonces, como que ya sabías un poco que algo podía pasar ese día. Luego, si nosotros tenemos un acto súper potente, lo mueves tal y sabías que ese día más o menos estaba ganado a nivel comunicativo, ¿no? Pero siempre era como una partida de ajedrez, que es lo que más me gusta de la comunicación política, y supongo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Que esa partida de ajedrez de saber que tú puedes colocar un tema, que el otro va a intentar tumbártelo, que en redes van a intentar, si no pueden, van a intentar patalear o ladrar por otros sitios, pero que tú tienes que tener, y más siendo un partido que aspira a gobernar y que no aspira simplemente a patalear como hasta ahora lo ha hecho Vox, tienes que tener las cosas mucho más claras, una estrategia mucho más convincente y más sosegada, incluso más solemne en algunos puntos, y luego tener esa libertad que reclamamos en redes, ¿no? Para tener a gente joven, tener diseños rápidos, tener agilidad, que cuesta mucho por lo que tú decías, ¿no? De tener argumentarios rápidos, oye, nos están atacando por aquí, ¿por qué no hemos dicho que realmente esta cifra es mucho menor o tal? Y esas cosas, pues sí, se echa de menos en partidos grandes, y seguro y me consta que en Vox, ¿no? En Vox todo está enfocado a redes y tienen mucha más agilidad, y al nada de un pequeño meme o de una pequeña tendencia, pues están sacando una ristra de material gráfico y de vídeo audiovisual para mover entre sus activistas, que también tienen una red de activistas muchísimo más grande y muchísimo más conectada por WhatsApp. Ahí está, ahí está. Luego también el activismo, el militante, ahí tiene mucho que ver también la edad, yo creo, Claro. de los afiliados o de los simpatizantes. Salva, ya por último, ¿cómo ves tú el futuro de la estrategia digital? ¿Tú crees que nos polariza más? ¿Crees que los partidos deberían de centrar el tiro en
volver a los consensos o tal, porque es que al final la estrategia digital siempre nos lleva hacia el meme, hacia la crítica burda, y muchos políticos lo que hacen es criticar esto. Y a mí las redes no me gustan porque están llenas de odio y de estilo, y en parte es cierto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Que nos vamos hacia una Eh, aceleración de continuar con este tipo de estrategia, o lo ves bueno, que va con, en fin, que va a regresar a pues cierto... mira, parece que, no sé, igual parece que voy a decir mucho y a la vez no estoy diciendo nada, ¿no? Pero creo que estamos justo ahora, en una etapa en la que hay mucha incertidumbre a nivel de redes, ¿no? Facebook, por un lado, está prácticamente muriendo en un estado de agonía, que no sabemos hacia dónde va a ir, pero todo apunta a que, bueno, la caída de usuarios y de visitantes es totalmente escandalosa. Instagram, creo que en política, en el ámbito político, tiene poca penetración. Me da, ¿eh? Evidentemente, a título personal del político no, pero un partido tiene creo que poca penetración, ¿no? La marca. Es que es muy bonita. Es para colgar cosas bonitas, no es para la gresca. Entonces, Ayuso, por ejemplo, que siempre va acompañado de un fotógrafo y se hace unos fotones por Ibiza y tal, evidentemente sí, porque se ha convertido en una influencer política, ¿no? Pero Mm, mm. en partidos tradicionales, o sea, ¿qué va a hacer Feijóo en Instagram? ¿Qué va a hacer el PP en Instagram? No sé, es complicado por eso, por lo que digo de que creo que tiene poca penetración. Luego, por ejemplo, Twitter. Twitter ahora tenemos que ver en qué lo va a convertir Elon Musk con su compra, ¿no? Hay ciertos foros, ¿no?, que hablan de una promesa no escrita de que va a limpiar de troll y de perfiles falsos, y por otro lado hay otros foros que dicen que no, que a él seguramente le conviene porque son usuarios que al final remueven y agitan todo y que los va a mantener. Entonces, a nivel político nos centramos muchísimo en Twitter, y yo me he dado cuenta que al final volcábamos muchísimas cosas en Twitter. Y por ejemplo en Andalucía, la penetración, volviendo a eso, la penetración de Twitter no era tanta, porque también es verdad que hay menos grandes ciudades, hay muchos municipios pequeños, hay no sé, una población mucho en el ámbito rural que no pinta nada en Twitter. Es que yo también lo entiendo, que si hay mucho periodista especializado, mucha conversación política, que pinta a alguien de un pueblo de 20.000, de 30.000, ya no te digo más pequeño, de 700, 800, que es donde está un caladero de votos grandísimo del PSOE en Andalucía, por ejemplo, ¿no? O de los pueblos así de la zona más despoblada, pues de Aragón, donde estás tú, de Castilla y León y tal, ¿no? También. Entonces Twitter es como, sí, como un lienzo en blanco donde caben muchísimas cosas, donde creo que los políticos y los partidos políticos se han centrado en exceso, y que ahora con la compra de los más tampoco sé hacia dónde va a ir. Twitch, por ejemplo, que entró con muchísima fuerza, yo no sé, igual es impresión mía, ¿eh?, pero creo que también en política se ha estancado, Sí. creo, ¿eh?, por la impresión que me da, que creo que se ha estancado y que tampoco tiene mucho tirón que un político se ponga a hablar 30, 40 minutos a contar su argumentario, tal, no lo Es sé. que claro, volvemos a la finalidad de una red social, y es que Twitch es otra cosa. Y no es para... De hecho, yo diría lo fundamental de las redes sociales, te diré desde mi punto de vista, son las infografías. Las infografías donde te dice gestión en un momento, donde información muy básica de tantos parados con antes y ahora, tanto X. Datos muy así, con colores corporativos
pero que están muy bien pensadas. Es decir, para hacer una infografía te puedes tirar perfectamente 3 o 4 días dándole vueltas, de qué forma, Sí. o haciéndolo más simple, un gráfico, etcétera, etcétera. Yo creo que es para eso, porque es lo que ves visualmente, porque es el momento en que tú haces scroll hacia abajo y dices, ah, mira, vas, y ya esa imagen te la quedas. Más allá que un vídeo, más allá que incluso si me apuras un meme, porque un meme es muy eh, está hecho para un simpatizante, está hecho para un afiliado, está hecho para un militante, para alguien que realmente se cree tu mensaje para los tuyos. Luego, tú tienes que convencer al que no está convencido. En ese sentido, un meme, por más que tú pongas a Sánchez o a Feijóo o a quien sea, le pongas de una forma, en fin, vejatoria, etcétera, 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 no te lo va a comprar quien no está realmente al final es mucho para los tuyos propios, ¿no? En ese sentido. Es lo que yo pienso. Yo creo que las redes sociales, yo creo que vamos a ir más encaminados hacia ese tipo de infografías, imágenes, algo más visual, más y muy rápido, muy rápido. Las stories de Instagram en ese sentido son... Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta de que empezaban a tener menos interacción los vídeos, ¿no? Nosotros siempre intentamos grabar un vídeo de 30 segundos, de 40 segundos, con un titular potente, mirando a cámara, lo hacíamos cuadrado o incluso vertical para que empezara a compartirse mejor en dispositivos móviles. Y nos dimos cuenta que empezaba a caer y que la gente entraba mucho curiosamente, en enlaces de prensa al hilo de lo que tú decías, ¿no? De prensa no afín incluso a la ideología del partido, pero que te daba esa credibilidad de, mira, el mundo está diciendo esto del PP, o el Ahí mundo está está. diciendo esto de Vox. Y tenías un titular potente que tenía al final mucha interacción de clic, de interacción con la publicación. Luego, sí, lo que tú dices de la infografía, evidentemente, pero yo creo que tiene que dar el salto, a veces incluso sin marca, sin el paraguas de la marca, tiene que dar el salto a WhatsApp para intentar convencer a esa gente que no, porque es que Twitter, nosotros teníamos, no sé si 50, 60, 80 mil seguidores o así, que al final prácticamente eran afiliados nuestros y cargos nuestros que evidentemente y periodistas, ¿no? Entonces, a periodistas no vas a convencer tampoco, ¿no? Y si esa infografía es muy potente, está trabajada y mi compañero Diego, por ejemplo, que las hacía muy bien, pues no da el salto y no rinden, pues también se pierden. Se pierden en esa que nosotros había veces que publicábamos, bueno, no eran todos los días, ¿no? Pero en campaña, el ruido de campaña, volviendo un poco al tema, pues salían 38, 40 tweets. Y imagínate dónde se queda una infografía potente que publicas a las 12 de la mañana. Absolutamente en nada, en 15 retweets. 15 retweets de los tuyos, por supuesto. Entonces, volviendo al tema de las redes, hay que repensar mucho si realmente que cada partido piense dónde tiene que estar, que cada político piense dónde tiene que estar. Yo le he recomendado a políticos que no abran Twitter. No, es que me han dicho que tengo que abrir un Twitter. Pues no, no porque eres el alcalde de un pueblo relativamente potente de la provincia de Granada, pero que no tienes votantes ahí. Entonces no te lo abras. Ya, pero es que me mencionan y luego me dicen que no tengo Twitter, que no estoy en las redes. Mejor, mejor, Pues mejor. no, pues a lo mejor hay muchos talleres por ejemplo, había una red que era Guadalinfo, aquí, que es como asesoramiento informático o filmático para personas mayores en ámbito rural y eso. Y, por ejemplo, pues había talleres de enseñar a señoras jubiladas amas de casa a abrirse Facebook y tal. Y la mayoría tenían Facebook. Hay muchas personas mayores que tienen Facebook. Entonces, pues a lo mejor, El Facebook es para otro tipo de tareas. claro, pues a lo mejor tenemos que en momentos puntuales, no digo siempre, porque como hemos dicho está muriendo, pero en momentos puntuales tenemos que poner el foco en Facebook. Instagram, pues dejarlo para líderes políticos que realmente puedan vender
algo y estén muy comprometidos con Instagram, porque ahí sí que es verdad que en Instagram tienes que tener una estrategia de marca personal muy definida, muy definida. Nosotros decíamos, en Stories tienes que yo no puedo estar detrás tuya como fotógrafo, como asistente de comunicación digital, haciéndote una foto que parezca de estudio, por muy bonita que quede, si no, la gente no ve que eres tú la que le está haciendo una foto a un desayuno simpático en una cafetería y lo cuelgas en Sí. Stories. Eso lo ponen mucho y es como, vale. Sí. Y luego también está quien le lleva las redes también al cargo y luego está también el que lógicamente el cargo pues quiere sus propias redes para decir lo que tenga que decir. Yo en ese sentido, yo muchas veces mi consejo es piensa 2 o 5 veces, si acaso, si realmente necesita el mundo saber lo que vas a decir en este momento, porque la red, sobre todo, no te va a premiar, te va a castigar. Lo que digas ahora puede ser utilizado en tu contra. Esto es como contrarresta a la policía, ¿no? Todo lo que digas ahora puede ser utilizado en tu contra, porque es así, o sea, se van a buscar tweets de lo que has dicho sobre este tema, sobre el otro tema. Déjalo estar, cosas muy puntuales y ya está. Si muchas veces menos es más, en ese sentido, Sí. bajo mi punto de vista. Salva, ha sido un auténtico placer tenerte aquí bueno, conmigo en este caso. Se me ha hecho corto. He Se me aprendido ha hecho muchísimo, cortísimo. pero es que fíjate, es que me has traído a la cabeza muchas clases de universidad, me has traído a la cabeza consultores como Luis Arroyo, como Aleix San Martín, que son los que son grandes, Aleix San Martín en campañas en México. Luis Arroyo, bueno, le conocerás, él ha estado al cargo de las redes, bueno, las redes, ¿no? De, de la comunicación del Partido Socialista ha sido con Pedro Sánchez, asesor de Pedro Sánchez durante un tiempo. Me has traído a la cabeza, pues, por ejemplo, lo que has dicho de Facebook, pues, el target, pues que no es lo mismo el target de Instagram que de Facebook, que de tal. Pues esto me ha venido a la cabeza de lo que decía Ley San Martín. Dice, no, yo no necesito las demás redes, yo solo necesito Facebook porque esa es la que me va a dar a mí las claves para poder colocar un mensaje mejor o peor, ¿no? Se nota que controlas un montón, iba a decir un huevo, lo voy a decir, controlas un huevo. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa profesional en el despacho de abogados, pero también te deseo que en 4, 5, 10 años, como tú quieras, vuelvas a la política, a la consultoría digital y vuelvas dar estopa, que yo creo que es algo que en el momento en que se te mete en el cuerpo ya no sale. no sé. La verdad es que ahí sí has dado el clavo porque es un poco droga. La comunicación política, cuando estás en el meollo de las cosas y te estás enterando bueno, del futuro de este país muchas veces, ¿no? De estar hablando con Susana Díaz y enterarte de cosas que no puedes decirle ni a tu novia. La verdad es que es una droga y luego sí, luego poder comunicar y poder marcar una estrategia de un partido tan importante o un partido pequeño que también remueva esos cimientos, que he dicho muchas veces lo de remover cimientos, pero bueno, que remueva un poco el avispero político, pues es súper interesante y para mi gusto súper divertido. Pues Salva, un abrazo muy grande. ¿Estás en Huelva ahora mismo o en Sevilla? En ¿Estás Sevilla, en Sevilla. en Sevilla? Pues un abrazo muy fuerte desde Zaragoza y amigo, hasta la próxima. Nada, yo encantado y espero que me vuelvas a invitar otro día y charlamos. Cuando quieras, porque además ahora vienen las elecciones andaluzas y habrá muchísimo que comentar. Un abrazo fuerte. Nada.